Minutos de la tarde. Seguimos con más de este espacio. Buenas tardes. Y a continuación vamos a estar hablando sobre una noticia que se dio a conocer hace apenas un par de horas y tiene que ver con la forma en la que los activistas están protestando últimamente por esas causas nobles, entre comillas. Dos activistas han atacado a martillazos la Venus del Espejo de Velázquez en la Galería Nacional de Londres. Y sobre esto vamos a conversar con el profesor Francisco Coello, profesor de Sociología, director de Servicio Comunitario de la UCAB y además director académico de la Escuela de Gobierno Mercedes Pulido de Briceño. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, profesor, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. El fin justifica los medios en casos como estos. ¿Podemos estar de acuerdo con la causa, en desacuerdo con el método? Sí, bueno, por supuesto, desde luego que sí. Este tipo de actos, ustedes decían al principio muy bien, causas nobles, y que puede estar en contra de una causa noble, pero pareciera que las intenciones no son tan nobles. Es decir, detrás de estos activistas, por ponerles un nombre, hay una organización, eh, se llama creo que Just Stop Stop Oil. Oil, exactamente. Y bueno, te dice, bueno, hay una serie de millonarios que dan plata para este tipo de cosas, pero quien destaca ahí es una señora que se llama Eileen Getty, hija, o mejor dicho, nieta del gran Paul Getty. empresario petrolero Paul Getty, exactamente. Un hombre, por cierto, que dio millones, no sé cuántos, pero dio muchísimo dinero tanto en Inglaterra como en Estados Unidos para el arte, y creo que seguramente no estaría muy de acuerdo con este tipo de acciones. Ahora, alguien puede decir, bueno, parece que la señora quiere limpiar ese pasado contaminante del abuelo y del papá, pero ocurre que efectivamente la herencia que ella compró, que ella recibió, mejor dicho, la utilizó para comprar acciones en empresas que están basadas o buscando energía limpia. Sí. Y eso está muy bien, pero pareciera que entonces las campañas tienen como intención generar un clima de opinión pública favorable a que los gobiernos inviertan en las empresas de esta señora y de otros que están en ese grupo. Por eso digo que en principio la causa puede ser muy noble, quien puede estar en contra de preservar el ambiente y todo lo que puede ser un daño ecológico, pero las intenciones parecieran que son un poco más retorcidas. Y bueno, Ahora, siempre hay... Francisco, también hay que ir al fondo del asunto. Imagínate que los venezolanos, por ejemplo, ahora nos dé por hacer campañas en contra de la explotación petrolera. Exacto. O sea, bueno, ¿de qué vamos a vivir entonces? Es decir, Sí. yo creo que hay cosas que se exagera un poco. Sí. La industria petrolera es contaminante, sí, ha reducido sus niveles de contaminación de cuando comenzó a hoy en día, muchísimo también. Es Exactamente. decir, pero llegar a maltratar una obra de arte de Velázquez del año 1647 porque no estamos de acuerdo con la explotación petrolera, caramba, es como mucho, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además que, digamos, en algunos casos, algunos medios de comunicación, porque eso vende, y en otros casos porque hay agendas ocultas, se crea un alarmismo con el tema climático. Efectivamente, hay problemas de contaminación que hay que enfrentar, pero también hay mucho de alarmismo, como tú planteas, que busca eso, bueno, que haya una actitud favorable de la opinión pública a que los gobiernos cambien determinados patrones energéticos, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Vean lo que pasó, por ejemplo, en Alemania, el estado de debilidad que quedó por esa política de cerrar centrales nucleares y terminar comprándole gas a Putin. Entonces esas cosas hay que verlas con extremo cuidado porque se pueden después crear situaciones. Y además estos son unos activistas que vienen y hacen esto en Londres, pero el principal contaminador del mundo es China.
Ujú. Entonces, en términos de emisiones de CO2, uno de los tres ríos que más plástico bota al mar es uno chino, los otros dos son africanos. Entonces, eh, eh, Y ¿por qué no van a China? Bueno, En porque China se China usa, Bueno, porque probablemente el sistema de justicia de carbón. China es no menos lo permite, benevolente no lo que permite. el Exactamente, sistema de justicia en Incluso Londres. incluso en China hay una cantidad de plantas termoeléctricas que funcionan con carbón, que es ultra contaminante. exacto. De hecho, China no, y de hecho, fíjense que es interesante porque China apoya los famosos objetivos, los ODS de la ONU, que tienen que ver con la reducción de la contaminación, pero el que menos los cumple es él, Ujú. ¿no? Después va de la mano con la India. Estados Unidos también contamina mucho, pero digamos que los que contaminan de una manera obscena, y como tú muy bien dices, con el carbón, que digamos que es una de las fuentes más nocivas que Peores, existe, así bueno, es. así es. Eso es China y es India. India Pero, y China queman carbón como si no hubiera mañana. y además, ¿qué tiene Entonces, que ver Velázquez con todo esto, chico? Claro, O sea, que es una cosa pero disparatada, ¿no? claro, otra sí. cosa sobre la No, que... no, es crear, llamar la atención, es una forma de marketing violento, Sí. vamos a llamarlo así, para llamar la atención. Y así de simple es. Claro, pero justamente sobre eso que preguntaba el profesor, que qué tenía que ver el pobre Velázquez o las obras Claro, de arte en los museos, que además sí están en los museos, es por el valor que representan claro. como patrimonio de la humanidad y de la cultura. Pero si esto está escalando solo para buscar llamar la atención, ¿qué dice que mañana no pueda hacer atentar en contra de la operación en un puerto o incluso en contra de personas pensando que el fin lo justifica todo? Sí, a ver, el problema es que detrás de este activismo, que yo no me gusta llamarlo activismo, porque para mí activistas son nuestros amigos de Provea, por ejemplo, eso sí es activismo. Esto se trata de acciones antisistema, de gente además que tiene unos trastornos, y que además todo este tipo de cosas se mezclan, porque a mí no me extrañaría nada que estos mismos que tratan de romper la obra de Velázquez mañana estén en una plaza en Londres, eh, mm, eh, ya felicitando las acciones de Hamas. Es decir, hay una serie de agendas antisistemas que se articulan y que los hechos recientes que acaban de ocurrir, primero en Ucrania y después en Israel, demuestran que son agendas antisistemas que se articulan. Sí, En un momento se desconectó, lo perdí. fue algo. Sí, te escuchamos, Francisco. Ajá. Entonces, digamos que son agendas políticas de grupos antisistema a los cuales yo no llamaría activistas, Ujú. sino que son simplemente fanáticos Ahora, que, fíjate este detalle, Francisco, porque en las veces anteriores les han pintado de amarillo, por ejemplo, unos brochazos amarillos en una obra, pero la obra está protegida, recubierta de un vidrio. Entonces, bueno, no pasó nada, es una agresión, pero que no daña la obra. ¿Qué pasó esta vez? Que buscaron los martillos para romper el vidrio. O sea, ya estás entrando ya en otra dimensión del tema, ¿no? sí, bueno, porque, a ver, lo que tú dices es muy cierto. El problema con los fanáticos, hay un gran filósofo norteamericano, George Santayana, Mm. que decía que un fanático es aquel que ha perdido de vista sus objetivos, pero redobla los esfuerzos. Entonces, Muy bueno eso. sí, sí, entonces, esto es parte de la locura, como tú muy bien dices. Hoy fueron unos martillos, por suerte el vidrio de seguridad resistió, pero mañana puede ser fuego, o mañana puede Claro. ser un ácido que le tiran a una obra, a una Terrible. escultura. Es decir, porque el fanático va a más, Sí, ¿no? Es decir, el fanático quiere ver arder el mundo. claro. Y entonces, bueno, por eso la ley tiene que ser muy contundente y como decía antes, cuando en este momento en el mundo estamos viendo muestras de fanatismo de todo tipo, además no en lugares lejanos, sino
en Londres, en Francia, en España, en Estados Unidos. Cuando uno ve, por ejemplo, en prestigiosas universidades norteamericanas, que se supone que ahí está, bueno, el gran nivel cultural, científico de una nación como Estados Unidos, y uno ve personas defendiendo las causas más atroces del planeta. Tú dices, bueno, esto hay que ponerle un parado. Claro, o sea, tiene que haber una respuesta, primero legal, contundente, y tiene que haber una respuesta política y una respuesta social a través de los medios de comunicación, sí. a través de las redes, porque, digamos, el problema con esto es que esto puede llegar a un punto de no retorno. Sí. Y después ya no sabemos a dónde nos vamos a poder encontrar. Bueno. A mí me recuerda aquella película que se llamaba Brasil. Exacto. La recuerdas, ¿no? De Terry Gilliam. Es de Terry Gilliam, exactamente, que él ve el futuro, y el futuro es esto que cada vez se acerca más. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Gracias, profesor Gracias Coello. a ustedes, de verdad. Feliz tarde, gracias. Igualmente. Francisco Coello es profesor de Sociología, director del Servicio Comunitario de la Universidad Católica Andrés Bello. Además, dirige académicamente la Escuela de Gobierno Mercedes Pulido de Briceño. Excelente, extraordinaria venezolana. Así es, y vamos a escuchar a Guaco con La Greña.